Distinguidos participantes, estimados docentes, estudiantes, miembros del personal administrativo y distinguidos invitados que nos honran el día de hoy con su presencia en esta primera serie webinar titulada Inteligencia Artificial en la Educación, que es organizado por el Vicerrectorado Académico de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Es un honor para mí extenderles una cordial bienvenida a esta serie de conferencias en línea a través de la cual adentraremos en el apasionante mundo de la inteligencia artificial y su profundo impacto en el ámbito educativo. Durante las próximas semanas tendremos el privilegio de escuchar y aprender de renombrados especialistas y profesionales que se han destacado en la inserción de la inteligencia artificial en la educación. Compartirán con nosotros sus valiosos conocimientos, experiencias y visiones acerca de cómo la inteligencia artificial puede elevar la calidad educativa, personalizar la formación y revolucionar los diferentes niveles de enseñanza. Les exhorto a mantenerse atentos a las próximas sesiones y a involucrarse activamente en esta primera serie webinar de Inteligencia Artificial en la Educación. Juntos exploraremos nuevas fronteras y trazaremos un camino hacia la excelencia educativa en la era digital. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos los presentes. Les doy la más cordial bienvenida a este octavo y penúltimo webinar de la serie Inteligencia Artificial en la Educación. Soy Luis Quispe y me complace enormemente acompañarlos en esta jornada de conocimiento. En nombre de la Universidad Nacional del Altiplano y el Vicerrectorado Académico de nuestra primera casa de estudios, sinceramente agradecemos su participación. Esta primera serie webinar Inteligencia Artificial en la Educación, organizada por el Vicerrectorado Académico de la Universidad Nacional del Altiplano Puno, tiene un propósito de brindar a los estudiantes de pregrado, posgrado, exalumnos, docentes y personal administrativo de nuestra universidad una oportunidad única de explorar cómo la inteligencia artificial está transformando la educación. Los objetivos de esta serie webinar son múltiples, tales son como informar, inspirar, capacitar a todos los participantes sobre la inteligencia artificial y su aplicación en la enseñanza y el aprendizaje. También buscamos inspirar a los estudiantes y a los educadores a que puedan integrar la inteligencia artificial en sus prácticas, discutir aspectos éticos y promover la colaboración y el intercambio de recursos relacionados con la inteligencia artificial. Adicionalmente, queremos que los participantes adquieran habilidades prácticas en el uso de tecnologías basadas en inteligencia artificial y se mantengan actualizados sobre los avances en este campo. En cada sesión contamos con la participación de ponentes tanto nacionales como internacionales y es el caso del día de hoy. Al finalizar la serie webinar, se brindarán certificados virtuales de forma gratuita al nombre de la Universidad Nacional del Altiplano a todos los participantes que tengan como mínimo 6 asistencias. En el formulario de asistencia se tomará en momentos clave, por ello pedimos a todos los participantes que estén atentos cuando se envíe el link de registro de asistencia. En dicho formulario se les pedirá que ingresen el medio por el cual ingresaron a la conferencia o el webinar, ya sea Meet, Facebook o YouTube. También se les pedirán sus nombres, su apellido, su DNI y el correo institucional que todo miembro de nuestra casa de estudios posee. Asimismo, una calificación a la ponencia, algunos aspectos técnicos que se deban mejorar y preguntas. Así que, por favor, todos los participantes estén atentos a esta serie webinar. Durante la ponencia se van a realizar preguntas y habrá un espacio de 25 minutos para que todos puedan realizar sus preguntas a través del chat, ya sea de Meet, de YouTube o de Facebook, del en vivo de Facebook. Después de la ponencia leeremos las preguntas más frecuentes para que la ponente invitada pueda responder sus inquietudes. Sin más preámbulos, me complace enormemente presentarles a la doctora Marisabel de Vicente Yahue Jara, quien es profesora titular de la universidad en el Departamento de Didáctica de la Lengua y Literatura, Español, Inglés, Francés de la Universidad de Murcia. Actualmente ocupa el cargo de vicedecana de grado en la Facultad de Educación y es directora de la sede permanente de extensión universitaria de Ceutí, Murcia, España. Además, es secretaria en la Asociación Española de Comprensión Lectora, cuyas siglas son AECL,
Es investigadora principal del Grupo de Investigación Interdisciplinar Psicología Educativa y Didáctica de la Lengua, la Literatura y las Artes. También investigadora principal del Grupo de Innovación Docente Interdisciplinar, cuyas siglas son LIRA, Lengua, Literatura, Recursos Tecnológicos y Artes. Es funcionaria de carrera en excedencia del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y del Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas. Posee formación interdisciplinar al ser doctora en Educación, máster en Estética y Creatividad Musical, licenciada en Filología Hispánica, licenciada en Historia y Ciencias de la Música, título de profesora superior de piano, título de profesora superior de solfeo. Es autora de diversas publicaciones científicas, así como de manuales de docentes y libros de texto en lengua castellana y literatura. Sus principales líneas de investigación se centran en el campo de la educación literaria, la competencia lectora, la creatividad verbal, la enseñanza en lenguas, intertextualidad literaria musical, educación emocional y didáctica de la argumentación y el comentario de texto. Sin más preámbulos, adelante, doctora Marisabel. Estimados oyentes, buenas tardes. Como acabo de ser presentada, soy María Isabel de Vicente Yagüejara, profesora titular de la Universidad de Murcia, en España. Y en primer lugar, me gustaría agradecer a la Universidad del Altiplano que me haya invitado a participar en este ciclo de webinar. Ciclo de webinar donde además he compartido cartel con reconocidos especialistas en inteligencia artificial. Agradezco, pues, dicha invitación. Bien, y mi conferencia lleva por título Inteligencia Artificial y Escritura Creativa para una Educación de Calidad, Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, y se va a centrar en las posibilidades creativas de los sistemas de inteligencia artificial para el desarrollo de la escritura. Hoy en día nos encontramos con diferentes aplicaciones de inteligencia artificial que se emplean para generar automáticamente texto, imágenes, también música, audio, vídeos. Hemos llegado al boom de la inteligencia artificial generativa. En la diapositiva, la imagen de los Beatles ilustra la noticia de cómo la inteligencia artificial ayudó a producir la última canción de la banda inglesa. A su vez, las tres imágenes que podemos ver han sido creadas también por inteligencias artificiales. En este caso por FreePik, DALL-E, HeyYoung. Bien, la inteligencia artificial, este gran modelo de lenguaje, es un algoritmo de aprendizaje profundo que puede reconocer, resumir, traducir, predecir y generar texto u otro contenido, como hemos visto, basado en el conocimiento adquirido de conjuntos de datos masivos. Así, la inteligencia generativa usa un modelo de aprendizaje automático. Significa esto que aprende los patrones y las relaciones de un conjunto de datos de contenido creado por personas para generar contenido. Entre las diferentes aplicaciones de este gran modelo de lenguaje, nos interesan en esta ponencia precisamente los sistemas de inteligencia artificial, como el conocido ChatGPT, que han sido entrenados para responder preguntas o para seguir específicas instrucciones de escritura. En este sentido, la inteligencia artificial ofrece una variedad de herramientas para ello. Ejemplo de esta situación son las que se muestran en la diapositiva. Bien, pues estos sistemas de inteligencia artificial son capaces de escribir en un tono determinado, por ejemplo, un tono humorístico, familiar, profesional, ingenioso, amistoso, pero también pueden reescribir o parafrasear secciones de un texto dado. También pueden escribir a partir de un título o redactar incluso en el estilo de Shakespeare o de Cervantes. Es evidente que en este marco el desarrollo de la escritura y de la creatividad verbal va a suponer un importante desafío en las universidades y en el contexto educativo en general. Bien, pues en esta línea se encuentran dos de mis recientes publicaciones. La primera de ellas se titula Escritura, Creatividad e Inteligencia Artificial, ChatGPT en el contexto universitario. Esta publicación ha sido recogida en la revista científica Comunicar, prestigiosa revista de gran impacto internacional. Y la segunda publicación se ubica en la revista de divulgación científica que se observa en la presentación,
titulada ¿Puede la inteligencia artificial ayudarnos a escribir de forma creativa? Ambas investigaciones reflejan nuestra preocupación docente por descubrir de qué es capaz la inteligencia artificial en el ámbito de la escritura creativa, de qué es capaz con el fin de poder enseñar a nuestro alumnado a manejar esta inteligencia artificial. Nos interesa fundamentalmente de qué modo la inteligencia artificial puede ayudar al alumnado en su proceso de aprendizaje. Bien, pues en primer lugar he de centrar la cuestión en un marco internacional. Y en este sentido, el veloz desarrollo de la inteligencia artificial es una realidad que conlleva múltiples oportunidades, pero también riesgos y desafíos en el ámbito educativo. En este sentido, la UNESCO se comprometió a aprovechar el potencial de las tecnologías de la inteligencia artificial con el fin de avanzar a ese Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 y lograr la Agenda de Educación 2030. Objetivo 4, que como sabemos va dirigido a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover también oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. En origen, la inteligencia artificial surgió con el propósito de simular y mecanizar los procesos de pensamiento humano. Sin embargo, hoy en día se ha convertido en la gramática básica de nuestro siglo. Se persigue el desarrollo de la alfabetización y las competencias en inteligencia artificial por parte de la ciudadanía. Por otra parte, se ha de decir que la UNESCO pretende alcanzar un enfoque centrado en el ser humano, basado en principios de inclusión y equidad, con la finalidad de no ampliar las brechas tecnológicas y garantizar, eso sí, una inteligencia artificial para todos. Una inteligencia artificial para todos en términos de innovación y conocimiento. Así, en este sentido, uno de los desafíos más importantes es garantizar que la inteligencia artificial sea diseñada y utilizada de manera ética y responsable. Se pretende evitar un uso malicioso de la tecnología o el aumento incluso de las desigualdades existentes en la sociedad. En esta línea, la información recogida por el estudiante en sus interacciones con los sistemas de inteligencia artificial no deberá ser objeto de un uso ilícito, de una apropiación indebida o explotación delictiva. Bien, inteligencia artificial en el ámbito educativo. He titulado esta diapositiva. Recientemente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos se plantea cómo las tecnologías inteligentes cambian la educación en el aula, cómo cambian la gestión de las organizaciones y sistemas educativos. En la actualidad son ya diversos los modos en los que la inteligencia artificial puede involucrarse en la enseñanza. Podemos así referirnos a la recomendación de contenido REA, recursos educativos abiertos, pero también la detección de las emociones de los estudiantes, los sistemas de tutoría inteligente, los asistentes de enseñanza impulsados por la inteligencia artificial, hasta la calificación automática de exámenes y monitoreo automático de foros. En este sentido, dada la variedad de herramientas, programas y recursos al alcance del alumnado, urge el estudio de sus posibilidades. Urge el estudio de estas posibilidades, pero también de sus limitaciones y modo de uso. Todo ello en beneficio, por supuesto, tanto de una adecuada adquisición de competencias necesarias como de un empleo ético. Además, en el ámbito educativo, los sistemas de inteligencia artificial han de estar sujetos a requisitos estrictos de supervisión, evaluación de las capacidades o predicción de los comportamientos del alumnado. La inteligencia artificial debe velar, en este sentido, por el proceso de aprendizaje sin reducir las capacidades cognitivas. Por otra parte, en el contexto educativo, la inteligencia artificial supone un importante desafío para la enseñanza de lenguas y, en concreto, para el trabajo de la expresión escrita y el desarrollo de la escritura creativa, objeto de esta ponencia. Bien, en este sentido, la enseñanza de lenguas no ha de dar la espalda a la inteligencia artificial, sobre todo teniendo en cuenta la creciente expansión de entornos digitales para la escritura y, además, la significativa presencia de dichos entornos en contextos educativos.
Así podemos decir que escritura, inteligencia artificial y creatividad se convierten en verdaderos objetivos fundamentales de los nuevos modelos de enseñanza de lenguas. Además, se ha de decir que la creatividad no puede desligarse de la cultura y del uso o aprendizaje de una lengua. Teniendo en cuenta esto, los chatbots y la interacción comunicativa que permiten precisamente los sistemas de inteligencia artificial suponen un reto para la práctica docente de este profesorado de lenguas. Y en el caso concreto de las lenguas extranjeras, diversos estudios ya han ido demostrando que la integración de la inteligencia artificial mejora la calidad y la eficacia de su enseñanza, ya que gracias a esta inteligencia artificial, a estas interacciones con ella, se favorece un estilo de aprendizaje individual y cooperativo. Bien, siguiendo con esta idea de enlazar la inteligencia artificial y la creatividad, he de hablar, como no, acerca de la creatividad computacional, a la cual se refieren diferentes autores. La creatividad es una capacidad de la mente humana, pero, sin embargo, la tecnología informática puede resultar ser una interesante compañera, según ya indicaba Baudin. Una interesante compañera en dos sentidos, principalmente. En primer lugar, para la comprensión de la creatividad humana. Y en segundo lugar, para producir creatividad computacional. Bien, esta autora explica la creatividad desde un enfoque científico que emplea conceptos computacionales procedentes del campo de la inteligencia artificial. Conceptos que permiten construir y probar hipótesis sobre las estructuras y los procesos que pueden estar involucrados en el pensamiento humano. Claro, con respecto a la creatividad computacional, se ha de destacar que el ser humano juega un papel fundamental, desde su programación hasta la elección de modelos e incluso el ajuste de los propios sistemas de inteligencia artificial. Baudin, en este sentido, indica que las máquinas pueden generar ideas que al menos, parezcan creativas. Además, afirma que las máquinas pueden producir nuevas ideas y ayudar a las personas a hacerlo. De hecho, tanto sus fracasos como sus éxitos permiten pensar más claramente sobre el poder creativo del ser humano. Por su parte, otro autor, Miller, también se cuestiona si la inteligencia artificial puede ser creativa y lo hace a partir de la revisión de diversas aplicaciones en los ámbitos de las artes visuales, la música, el texto y el teatro musical. Bien, dicho autor identifica los factores esenciales para el proceso creativo desde la necesidad de introspección hasta la capacidad de descubrir el problema clave y concluye que las computadoras podrán ser tan creativas como los humanos. Por otra parte, Ward sugiere que la creatividad computacional no es, y no necesita ser, equivalente a la creatividad humana. Dicha creatividad podría ser distinta y contribuir incluso a nuevos procesos y resultados que sería posible considerar creativos. Las máquinas no tienen que parecerse más a los humanos, sino que los humanos podrían reconocer las capacidades creativas inherentes a lo mecánico. Por tanto, esta es la dirección que interesa tomar en la nueva era de la IA para el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Si profundizamos en la importancia de la creatividad en el terreno educativo, se ha de destacar que el pensamiento creativo ha cobrado una importante dimensión. El pensamiento creativo se ha incluido como nueva competencia evaluable en PISA, en el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes. Dicho programa evalúa el área de la expresión creativa, donde se ubica el dominio de la expresión tanto escrita como visual. Pero además también se incluye el área de creación de conocimiento y la solución creativa de problemas. Aquí en la diapositiva podemos ver una de las tareas de expresión escrita que se realiza en estas pruebas de PISA. Se solicita que el estudiante termine una historia, empezada por otro compañero, inspirándose en las imágenes de los 3 dados que se le dan. Aquí, más allá de querer buscar la creatividad en prácticas artísticas e inventivas,
Este pensamiento creativo es una herramienta eficaz para la resolución de problemas en todo tipo de situaciones que suponen un reto. Y por este motivo resulta aconsejable su desarrollo precisamente en el ámbito educativo. Bien, pues aquí debo comentar que la UNESCO identifica este pensamiento creativo como una de las competencias previas cuya adquisición debe ser promovida por los Estados miembros para la educación en materia de inteligencia artificial. Entre los ámbitos de actuación política, concretamente en el 8, dirigido a la educación y a la investigación, pueden leerse las siguientes líneas. Los Estados miembros deberían promover la adquisición de competencias previas para la educación en materia de IA. Y ahora comenta, como la alfabetización básica, la aritmética elemental, las competencias digitales y de codificación y la alfabetización mediática e informacional, así como el pensamiento crítico y creativo. Bien, vemos aquí la necesidad de promover el desarrollo de la creatividad en relación con el papel de la inteligencia artificial en la educación. Pues este preámbulo teórico anterior ha sido necesario en realidad para contextualizar la investigación que he publicado en la revista ya comentada, titulada Comunicar, de la que he comenzado hablando y que lleva por título, vuelvo a indicarlo, Escritura, Creatividad e Inteligencia Artificial, ChatGPT en el contexto universitario. Los autores de este artículo hemos sido, en primer lugar, yo misma y a continuación Olivia López Martínez, Verónica Navarro y Francisco Cuellar Santiago. En dicha investigación interesó principalmente contestar a dos preguntas. En primer lugar, ¿qué inteligencia es la más creativa? ¿La artificial o la humana? Y en segundo lugar, ¿puede la inteligencia artificial ayudarnos a escribir de forma creativa? ¿Mejora la creatividad el uso de ChatGPT? En línea con dichas preguntas de investigación, se formuló el objetivo general de la investigación, dirigido a estudiar las posibilidades creativas de los sistemas de inteligencia artificial para el desarrollo de la escritura en el contexto educativo. Este objetivo general se articuló a su vez en los siguientes objetivos específicos. En primer lugar, comparar la creatividad de los sistemas de inteligencia artificial con la del alumnado a partir de los indicadores de fluidez, flexibilidad y originalidad narrativa, indicadores de los que hablaré más adelante. Y en segundo lugar, el segundo objetivo específico fue comparar las puntuaciones de los indicadores de la creatividad obtenidos por el alumnado en dos fases de aplicación del test de creatividad denominado Prueba de Imaginación Creativa para Adultos. En la primera fase de aplicación del test sin ningún tipo de ayuda y en la segunda a partir del uso de ChatGPT. Bien, con el fin de responder a estos objetivos, se establecen dos tipos de diseño. En primer lugar, se llevó a cabo una investigación de corte cuantitativo, no experimental, de tipo descriptivo y comparativo. Aquí se analizó el nivel de creatividad alcanzado tanto por la inteligencia artificial como por el alumnado y se estudió el grado de relación entre la creatividad de la inteligencia artificial y los estudiantes. En segundo lugar, se realizó un estudio cuasi experimental de tipo pretest, posttest, donde se evaluaron y compararon los indicadores de creatividad obtenidos por el alumnado, tanto de manera previa como posteriormente a una intervención de aprendizaje con ayuda de ChatGPT. Con respecto a la muestra, estuvo compuesta por 20 sistemas de inteligencia artificial, los cuales tienen la función de generar texto automáticamente a partir de una instrucción dada. En la selección de estos sistemas de inteligencia artificial se tuvieron en cuenta ciertos criterios de inclusión como su acceso abierto, gratuidad de los sistemas o freemium y la ejecución en línea sin descarga previa. Dichos criterios se explican por el uso que se pretende de la inteligencia artificial en contexto educativo. De igual modo, participaron en la investigación 193 estudiantes de entre 18 y 50 años de edad. El instrumento empleado fue la prueba de imaginación creativa para adultos, también conocida como PIC-A, de Artola y otros autores.
De las 4 tareas o juegos que componen la prueba, se han utilizado el segundo y el tercero, pues son los que se centran exclusivamente en el texto verbal. Y las instrucciones de los juegos son las que podemos leer a continuación. En el juego 2, la instrucción es la siguiente. Haz una lista de todas las cosas para las que podría servir un tubo de goma. Piensa en cosas interesantes y originales. Apunta todos los usos que tú le darías, aunque sean imaginados. Puedes utilizar el número y tamaño de tubos que tú quieras. Ejemplo, como tubería para el agua. Y el juego número 3 decía así. Imagina y contesta lo que tú crees que pasaría si fuera cierto lo que dice esta frase. ¿Qué ocurriría si las personas nunca dejasen de crecer? Ejemplo, que la ropa elástica se vendería mucho más. Bien, los indicadores de la creatividad, evaluados tanto en el segundo juego como en el tercero, se pueden ver en esta diapositiva. En primer lugar, se evalúa la fluidez. La fluidez es, en este caso, la aptitud para producir gran número de ideas. Una puntuación elevada en fluidez responde a ser capaz de realizar gran cantidad de asociaciones ante un estímulo. En segundo lugar, se evalúa también la flexibilidad. La flexibilidad es la aptitud para producir respuestas muy variadas, relacionadas con campos diversos. Así, una puntuación elevada en flexibilidad se relaciona con la habilidad para buscar soluciones mediante distintas alternativas y se evalúa también la capacidad para cambiar de perspectiva. Así, por ejemplo, en el juego 2, donde había que imaginar los posibles usos de un tubo de goma, pueden decirse usos como soplar, aspirar, la decoración en el salón, en ropa, una sonda, sacar sangre, para moldear, hacer figuras de arena, galletas, para trepar, subir. En el juego 3, donde se preguntaba por lo que podría pasar si las personas nunca dejasen de crecer, se contemplan referencias a ropa, calzado, efectos sobre la vivienda, forma de vida, la alimentación, el aseo, el cuidado físico, la estética, la supervivencia. Y, por último, en tercer lugar, tenemos el indicador de la originalidad narrativa. ¿Qué es la originalidad narrativa? Bien, pues es la aptitud para producir ideas alejadas de lo evidente o establecido. Una respuesta se considera original cuando su frecuencia de aparición es muy baja. Así, la valoración se realiza en función de la novedad y existe en este caso un coeficiente de novedad según la categoría en la que se integre la idea producida. En la diapositiva se puede comprobar cómo el coeficiente es mayor según se va alejando lo imaginado de lo frecuente y real. Así tenemos coeficiente 0, coeficiente 1, coeficiente 2 y coeficiente 3. Bien, pues estos son los 3 indicadores de la creatividad con los que se ha evaluado a la inteligencia artificial y al alumnado para su posterior comprobación. A continuación, con respecto al procedimiento que se empleó en este trabajo, en primer lugar, se solicitó a cada una de las inteligencias artificiales la realización de los 2 juegos de la prueba de imaginación creativa. Se escribió en el chat o las cajas de texto de la inteligencia artificial la instrucción de cada prueba y se recogió la respuesta proporcionada. Debo decir que, dada la rapidez con la que los sistemas de inteligencia artificial generan texto, en lugar de usar el tiempo establecido por el instrumento para cada prueba, que son 10 minutos, se solicitó la información en 3 ocasiones continuadas, enviando la misma instrucción en cada una de ellas. Posteriormente, se corrigió el texto automático generado según los indicadores de fluidez, flexibilidad y originalidad narrativa. Todo ello en relación con lo que he explicado en la diapositiva anterior y también según el cuaderno de corrección que establece el propio instrumento. Debe destacarse que, teniendo en cuenta que la inteligencia artificial aprende sobre interacciones previas, los 2 juegos de la prueba se realizaron como primera acción una vez que se accedió al sistema de la inteligencia artificial. ¿Con qué fin? Precisamente con el fin de que ninguna circunstancia pudiera influir en su respuesta. Siguiendo con el procedimiento realizado con el alumnado, hemos de decir que se empleó una sesión de 1 hora. Primeramente, en la fase de pretest, el alumnado realizó los 2 juegos de creatividad.
siguiendo las instrucciones y la duración que contempla el manual. 10 minutos para cada juego. En segundo lugar, los estudiantes se registraron en ChatGPT. He de decir que fue seleccionada esta inteligencia artificial por su importante difusión frente a otras diseñadas anteriormente. También por su impacto mediático y la actualidad del debate en torno a su empleo en el terreno educativo. Bien, una vez registrados los estudiantes, el docente explicó el funcionamiento de ChatGPT y el alumnado le realizó consultas de prueba. En tercer lugar, el alumnado volvió a realizar los juegos. Es la fase de post-test. Esta vez realizó estos juegos con ayuda de las respuestas facilitadas por ChatGPT. A los estudiantes se les explicó que debían mejorar el contenido que habían escrito cuando realizaron la prueba por primera vez, por lo que ahora no se trataba de realizar de nuevo las pruebas sin tener en cuenta lo hecho anteriormente. El alumnado podía preguntarle al chat lo que considerara con el fin de mejorar su texto, ya fuera pedirle de manera literal la instrucción de la prueba, como otra serie de consultas que pudieran dirigirse a la mejora de sus respuestas en la prueba de creatividad. Bien, y una vez explicado todo el proceso, podemos comentar los resultados que obtuvimos en esta investigación y contestar en primer lugar a la pregunta que nos formulábamos. ¿Qué inteligencia es más creativa? ¿La artificial o la humana? Bien, en la tabla se pueden ver los resultados numéricos fruto del análisis estadístico realizado con el programa SPSS. Pero voy a pasar a comentar estos resultados de forma más sencilla. En primer lugar, podemos decir que la inteligencia artificial supera a la inteligencia humana en fluidez y flexibilidad en las dos pruebas, los juegos 2 y 3. ¿Esto qué significa? Miremos los datos destacados en color rojo. Este resultado puede ser debido a que la inteligencia artificial dispone de una gran cantidad de información, superior a la que una persona puede manejar. Y precisamente tener datos abundantes es esencial en el proceso creativo. Cuanto mayor sea el conocimiento de los detalles de un problema, mayores serán las probabilidades de encontrar una solución. Sin embargo, ocurre un aspecto destacable en relación con el tercer indicador que mide la originalidad. Así, mientras que la inteligencia artificial presenta mayor creatividad que el alumnado en el juego 2, en el que había que realizar, si recordamos, un listado de todas las cosas para las que podría servir un tubo de goma, el alumnado ahora presenta mayor creatividad que la inteligencia artificial en el juego 3, en el que había que indicar qué pasaría si las personas nunca dejasen de crecer. Miremos los datos destacados en azul. Esto se puede explicar mediante el tipo de instrucción solicitada en cada juego. En el juego 2 se exploraron los posibles usos de un objeto real, pero el enunciado del juego 3 parte de una situación inverosímil y persigue evaluar precisamente la fantasía y la imaginación. Aquí el ser humano ha sido menos rígido que la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no ha sido capaz de distanciarse del enunciado del juego 3. Así, la inteligencia artificial no encuentra respuestas sorprendentes y alejadas de lo evidente, ni es capaz de concebir tales posibilidades en ese contexto. Por tanto, podemos decir que la inteligencia artificial tropieza al realizar este juego. Bien, y a continuación damos respuesta a la segunda pregunta que nos planteábamos, que es la siguiente. ¿Puede la inteligencia artificial ayudarnos a escribir de forma creativa? ¿Mejora la creatividad el uso de ChatGPT? Como he explicado anteriormente, tras realizar una primera vez las tareas de la prueba de imaginación creativa, los participantes volvieron a hacer los juegos 2 y 3 con ayuda de la inteligencia artificial. En esta segunda vuelta, comprobamos que la creatividad humana mejoró con ayuda de ChatGPT. Concretamente, ascendió la puntuación en fluidez y flexibilidad. Miremos los datos destacados en color rojo. Esto significa que ha mejorado tanto el número de ideas propuestas por los estudiantes como la variedad de estas ideas. Por tanto, podemos decir que ChatGPT ayuda al alumnado y mejora los resultados.
Así pues, la colaboración humano-inteligencia artificial funciona. Por otra parte, con respecto a la originalidad narrativa, podemos decir que mientras que en la tarea que presentaba un contexto real, mientras que esa tarea también mejoró, era el juego 2, no ocurrió así en la tarea con un contexto improbable, juego 3. Miremos los datos destacados en color en color azul. ChatGPT no ha sido capaz de imaginar las repercusiones de una situación fantasiosa. La tarea implicaba penetrar en la experiencia, profundizar en el tema, y aunque ciertas consecuencias son sencillas de descubrir, otras requieren profundización y penetración en los problemas. Así pues, podemos decir que el uso de ChatGPT no sirvió para mejorar la originalidad del alumnado en esta tarea. Como acabamos de comprobar, son realmente interesantes los resultados obtenidos y con ellos hemos de reflexionar y dirigir el uso de la inteligencia artificial en educación. En esta línea podemos ofrecer algunas de las conclusiones propias del estudio presentado. Así, la inteligencia artificial supone una ayuda en tareas de escritura y creatividad verbal. Destaca el potencial de la colaboración humano-inteligencia artificial en el proceso de escritura creativa. Sin embargo, la inteligencia artificial no puede reemplazar a la inteligencia y la creatividad humana. La inteligencia artificial puede suponer una ayuda, pero nunca podría ser un sustituto ni del estudiante ni del docente. ¿Por qué? Expongo algunas ideas para explicar dicha cuestión. En primer lugar, la inteligencia artificial es un medio, no un fin. Ya comentaba esta idea Thierry Breton, comisario europeo de Mercado Interior y Servicios. Puede leerse esta afirmación en el comunicado de prensa dirigido a las nuevas medidas propuestas por la Comisión Europea para favorecer la confianza en la inteligencia artificial. En segundo lugar, también puedo decir que el humano ha participado en la programación, la elección de modelos y el ajuste de la inteligencia artificial y, por tanto, la inteligencia artificial no es independiente de su propio diseño realizado por personas. En tercer lugar, la creatividad no sucede en una mente aislada, sino en la interacción de la persona con un contexto sociocultural, con unas reglas simbólicas establecidas y un ámbito de expertos que reconocen la innovación. Ya explicaba dicha cuestión Csikszentmihalyi, profesor de psicología en diferentes universidades estadounidenses. Bien, por otra parte, para ser verdaderamente creativas, las máquinas deberán entrar en el mundo, deberían penetrar en la experiencia del mundo y concretamente en la tarea que se requiera en concreto. Aquí podemos referirnos a lo que se denomina problema de marco, que alude a que los sistemas programados con un objetivo específico funcionan mejor, aunque no son capaces de realizar de forma exitosa otra actividad para la que no están programados. Y por último, la inteligencia artificial carece de criterio. El alumnado debe ser capaz de actuar con decisión, con criterio y con responsabilidad. Bien, en el programa de Radio 3, Fallo de Sistema, Montero ya señalaba que la inteligencia artificial carecía de criterio. Ya afirmaba que la creatividad no es tener ideas, sino que es saber cuándo no se deben tener más. La máquina carece de contexto y no sabe lo que es bueno para ser valorado. Por ello se debe fomentar la participación activa del alumnado en su proceso de aprendizaje y perseguir precisamente que sea capaz de actuar con decisión, criterio y responsabilidad. Bien, según esto, se requiere de una inteligencia colaborativa humano-máquina, lo que subraya el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado. En este caso, el INTEF advierte acerca de la compleja relación entre las personas y la inteligencia artificial, ya que hay funciones específicas que solo pueden ser realizadas por los humanos y para las que deben estar formados. Además, he de decir que para proteger el proceso de aprendizaje y no reducir las capacidades cognitivas del alumnado,
Es importante que la inteligencia artificial sea una herramienta en manos del profesorado, pero nunca podría reemplazarlo. Bien, una vez llegados a este punto de mi ponencia, voy a ir comentando diferentes usos de la inteligencia artificial en contexto educativo y fundamentalmente en el ámbito de la generación automática de texto en español. Son diversas las iniciativas que han ido dando respuesta a su posible uso educativo. Por ejemplo, la UNESCO está desarrollando el portal Teaching AI for K12, que son los estudiantes entre 5 y 18 años de edad. Se trata de un portal en el que se incluyen recursos para ser utilizados por el profesorado. En la diapositiva se puede ver una captura de pantalla de la web donde se localizan los recursos ofrecidos. Así, por ejemplo, vemos un recurso de Minecraft, un curso de introducción a la inteligencia artificial, ética de la inteligencia artificial. Se trata de un portal que tiene una función de búsqueda diseñada para localizar recursos que se conecten con las necesidades de docentes y estudiantes. Se puede acceder a los recursos eligiendo las opciones convenientes en los diferentes menús que la web nos proporciona. Bien, y otro proyecto que puede ser comentado es el que se inició hace ya unos años, concretamente en 2019, por la Real Academia Española. Fue un programa que se denominó Lengua Española e Inteligencia Creativa, LEIA. Este proyecto, además, cuenta con el respaldo de la Asociación de Academias de Lengua Española, ASALE. El proyecto persigue herramientas de apoyo a la escritura en el ámbito de la inteligencia artificial, herramientas de apoyo para que la inteligencia artificial utilice un español concreto y así evitar que se pierda la unidad que permite a millones de hablantes comunicarse en español sin dificultades. El proyecto LEIA pretende garantizar de forma prioritaria que la inteligencia artificial piense en español. El papel de la RAE es crucial a la hora de entrenar a la inteligencia artificial en el uso correcto del español. Bien, el objetivo del proyecto también es la creación de una base de datos, de una base de conocimiento, un corpus en español para crear un banco de datos de la lengua. Y además se ha de destacar que desde mayo de 2023 ha ingresado precisamente como miembro de número de la Real Academia Española una experta en inteligencia artificial y lenguaje, Asunción Gómez Pérez. Esto da cuenta de los intereses actuales de la RAE, por su mejora en este contexto de educación y de inteligencia artificial y de uso lingüístico de la lengua española en el contexto de la inteligencia artificial. Bien, además de estos proyectos, las propias editoriales de libros de texto están empezando a incorporar recursos de inteligencia artificial en sus plataformas de contenidos. Es el caso del asistente inteligente de Edelvives, que integra ChatGPT. Esta plataforma de Edelvives está disponible durante este curso, 2023-2024, y ofrece dos tipos de asistentes inteligentes. Uno pensado para ayudar a los estudiantes en casa y otro para los docentes. Los estudiantes pueden pedir ayuda para entender mejor aquellos contenidos que no comprendan, poner a prueba su conocimiento a través de preguntas que les hace el asistente o realizar preguntas para ampliar la información. Los estudiantes trabajarán en un entorno seguro dentro de la plataforma educativa Edelvives Digital Plus. Asimismo, las respuestas que reciban están verificadas, ya que solo podrán preguntar por contenidos relativos al libro. En la diapositiva que podemos ver, se comprueba un ejemplo de ayuda donde el estudiante deberá indicar si no lo entiende, si quiere saber más o si quiere que lo ponga a prueba con otras cuestiones. Esta nueva implementación supone también grandes ventajas para el trabajo de los docentes, quienes podrán realizar un seguimiento personalizado y detectar las dificultades que tenga cada uno de los estudiantes. Por otro lado, la herramienta aportará información a la editorial, lo que revertirá, cómo no, de manera positiva en estudiantes y profesorado. De ese modo se podrán mejorar aquellos contenidos que más consultas tengan o que resulten más difíciles de comprender por parte del alumnado.
Bien, y volviendo a la nube de palabras que ya he mostrado al inicio de mi ponencia, voy a referirme brevemente a algunas de las herramientas de inteligencia artificial que generan texto automáticamente a través de prompt, a través de entradas de texto que suponen un estímulo para que la inteligencia artificial genere una respuesta adecuada y coherente. Así, por ejemplo, puedo empezar hablando de herramientas de inteligencia artificial en las que se puede seleccionar el tono o estilo en el que se quiere ser respondido. Es el caso de CopyAI, donde podemos elegir entre las opciones de amigable, profesional, aventurero, ingenioso, según vemos en esta diapositiva. Pero también la inteligencia artificial denominada RIT ofrece esta misma posibilidad. En la primera captura podemos leer tono humorístico, asombrado, informal, compasivo, convincente, crítico. Pero además del tono, RIT también nos permite seleccionar el nivel de creatividad, óptimo, medio, bajo, como se aprecia en la captura central. Y también el número de variantes en la respuesta ofrecida, según se observa en la tercera captura. A continuación, he solicitado que esta inteligencia artificial escribiera un poema con el tema de la estrella en diferentes tonos. Así, en el ejemplo del tono apasionado, la inteligencia artificial nos ha devuelto el siguiente poema que comienza así. Oh estrella resplandeciente en el cielo, testigo de historias, sueños y anhelos, tu brillo infinito nos guía con amor. Eres faro divino, luz en nuestro interior. Bien, en segundo lugar, le hemos pedido que realizara el mismo poema con el tema de la estrella, pero ahora en un tono preocupado. Y nos ha devuelto el siguiente poema del cual voy a leer también la primera estrofa. Estrella brillante en el vasto cielo, tu resplandor enciende mi anhelo, pero temo por tu luz que se apaga. ¿Qué sucederá si al final te desgastas? Bien, he continuado ahora pidiéndole un tono crítico y nos devuelve la siguiente estrofa. Oh estrella celestial, brillante y distante, tu fulgor en el cielo nos deja deslumbrados, pero tras su apariencia, ¿qué hay realmente? ¿Acaso eres una ilusión, un engaño constante? Y finalmente he pedido a la inteligencia artificial el mismo poema con la temática de la estrella, ahora en un tono humorístico. En el vasto cielo nocturnal brilla una estrella de gran luz, como un destello celestial, ilumina el mundo, menuda cruz. Bien, es fantástico este uso de la inteligencia artificial, como veis, en el desarrollo de la escritura creativa. Bien, además de esta herramienta podemos mencionar otra inteligencia artificial denominada Character AI. Entre otras posibilidades, es capaz de asumir la personalidad del personaje que se le indique de los que ofrece la propia inteligencia artificial al crear su contenido. Además, es una herramienta que posee un ayudante creativo. Veamos la diapositiva. Nos dice así el ayudante creativo: hola, ¿puedo ayudar con cosas generales de escritura creativa? Comience con algo como, dame un nombre para un soldado elfo con un pasado turbulento. O necesito un nombre para una gran cadena montañosa a la que está prohibido ir. O el escenario es una ópera espacial de ciencia ficción. Dame 3 facciones que rivalicen entre sí. Fijaos, estas son las ideas que da el mismo ayudante creativo para realizarle para formularle nuestros prompts, ¿no? Y finalmente nos termina diciendo, etcétera, haga preguntas sobre cualquier detalle que proporcione y le daré más detalles sobre antecedentes detallados, biografías o cualquier cosa, sea tan vago o claro como quiera. Yo completaré el resto. Bien, también podemos hablar de la app Hello History. Es una app de inteligencia artificial con la que es posible chatear con personajes históricos. Permite mantener una interacción personal y en profundidad con el personaje histórico solicitado. En la imagen podemos descubrir algunos de estos personajes. También existen, por otra parte, herramientas más propiamente para docentes que ayudan a crear propuestas didácticas.
Es el caso de la inteligencia artificial que se observa en la presentación, a la que le he solicitado actividades sobre Don Quijote. Se comprueba cómo nos propone distintos tipos de tareas de vocabulario, de análisis literario, acerca de realizar una representación escénica. Bien, pero no solo esta herramienta, sino también EduAID es un asistente también de lecciones por edades. Permite organizar contenido, crear una planificación curricular, un anuncio, un correo, un experimento. En este caso, yo he solicitado cuestiones sobre la oración compuesta. Dicha inteligencia artificial te permite escoger entre verdadero o falso, rellenar huecos, pregunta corta, unir parejas. Seguimos. Por otra parte, presento la herramienta Gamma. Esta herramienta se presenta ante nosotros del siguiente modo. Podemos leer la diapositiva. Dice: hola María Isabel, soy su socio de diseño de inteligencia artificial. ¿Qué le gustaría crear hoy? Una presentación, un documento, una página web. Yo le he solicitado una presentación sobre educación, escritura creativa e inteligencia artificial. Podemos ver aquí las diapositivas que me ha creado. Fijaos, una primera diapositiva de introducción con mi nombre. Un segundo apartado sobre las ventajas de la escritura creativa. Otro apartado sobre la influencia de la inteligencia artificial en la escritura creativa. También herramientas de inteligencia artificial para escritores. Desafíos y críticas de la inteligencia artificial en la escritura creativa. Fantástico. Me podía haber escrito esta inteligencia artificial, la ponencia que estoy dando hoy. Bien, a continuación también puede descubrirse otra de las herramientas. Presento una herramienta que es una inteligencia artificial basada en GPT y que genera el resumen de un vídeo de YouTube indicándole tan solo el link. En la presentación vemos cómo se muestra el resumen del vídeo según el minutaje. Desde luego, este tipo de herramientas son realmente útiles en investigación y en la realización de trabajos teóricos que en las universidades están a la orden del día. Bien, al ir comprobando de qué era capaz cada una de estas inteligencias artificiales, no me he podido resistir a preguntarle a la inteligencia artificial por su relación con la creatividad. Y en la diapositiva podemos leer las respuestas que me ha ofrecido, en este caso la inteligencia artificial Gamma. Así me dice que la inteligencia artificial no reemplazará la creatividad. También nos dice que las herramientas de inteligencia artificial suponen una ampliación de las ya existentes, por lo que no deben ser consideradas como una forma de reemplazo. Y por último nos dice que la inteligencia artificial en la escritura todavía necesita más tiempo para poder mostrar todo su potencial y merece la pena seguir explorando las posibilidades que ofrece. Curiosas las respuestas, ¿no? Pues bien, acercándome ya al final de la ponencia y en coherencia con lo que he ido comentando, he de plantearme cómo hemos de evaluar la escritura en la era de la inteligencia artificial. En primer lugar, estamos en una era en la que la reproducción de contenidos ya no tiene sentido. Hemos de decirlo así, la reproducción de contenidos ya no tiene sentido. Ahora hemos de evaluar el proceso, no tanto el producto. El docente debe centrarse en el proceso de trabajar en el aula. El estudiante debe hacer la tarea en clase. He de destacar que el proceso de trabajo en el aula es enriquecedor al poder disponer del docente y de otros compañeros con los que interactuar. El docente puede ir supervisando el proceso e ir pidiendo entregas escalonadas en diferentes fases para ir comprobando cómo se va construyendo toda la información a lo largo de ese proceso. Además, por otra parte, el docente debe plantear cuestiones basadas en el pensamiento crítico. Ha de pedir al estudiante que justifique sus respuestas, que proponga situaciones alternativas o que plantee nuevas preguntas relacionadas con el tema. Y además, el alumnado debe indicar las fuentes de información consultadas, incluidas la inteligencia artificial, por supuesto. Debe evidenciar de dónde ha sacado la información. Si se ha usado alguna inteligencia artificial,
Los estudiantes deberán indicar cómo lo han hecho, qué información les proporcionó la inteligencia artificial y cómo han trabajado con ella. Puedo mencionar aquí el caso de Lea Hendrickson, profesora de medios digitales de la Universidad de Leeds, quien hace que sus estudiantes usen tanto ChatGPT como otros modelos lingüísticos de inteligencia artificial en sus tareas de redacción académica. Y dicha profesora ya insta a sus estudiantes a comprobar cómo funciona esta tecnología. Esta profesora permite que los estudiantes reflexionen y cuestionen de forma crítica este recurso generador de texto. Bien, finalmente, escribir con ayuda de la inteligencia artificial sugiere un replanteamiento de la escritura y la creatividad en educación. Se ha de trabajar en un futuro que aún está por definir, pues la IA es una tecnología muy poderosa y el desafío consiste precisamente en descubrir formas de usarla con sentido y conciencia. El profesorado debe ir más allá y enseñar a su alumnado a hacer lo que la inteligencia artificial no sabe o no puede cuando se trabaja con ella. La inteligencia artificial debe servir como punto de partida, pero nunca como resultado final. Y en este sentido, la información proporcionada por la inteligencia artificial deberá ser revisada mediante el desarrollo del pensamiento crítico, como ya hemos dicho anteriormente. Pero también en el modo en el que la IA escribe ha de ser personalizado, contextualizado e integrado en el mundo humano. Y esto se realiza a través del pensamiento creativo. Resaltamos las ideas del desarrollo del pensamiento crítico y el pensamiento creativo para el trabajo con la inteligencia artificial a lo largo del contexto educativo. Bien, los pasos acelerados de la inteligencia artificial van a permitir en un futuro no lejano que poseamos, además, una inteligencia artificial personalizada, que va a ser capaz de, ¿por qué no?, adoptar nuestro estilo personal de escritura, resultado de esa interacción humano-máquina. Seguiremos, entonces, aprovechando la tecnología para nuestros fines educativos, por supuesto. Y por último, el uso de la inteligencia artificial debe ir dirigida al empoderamiento del profesorado y no se contempla el reemplazo o desplazamiento del mismo. Se requiere de un plan de alfabetización en inteligencia artificial que forme al profesorado tanto en capacidades técnicas como en debates ético-filosóficos. Del mismo modo, los cambios en la práctica educativa de los próximos años estarán determinados por los avances de la inteligencia artificial y habrá de apostar por una investigación en plena colaboración con docentes, líderes educativos y alumnado. Hemos de garantizar, sin lugar a dudas, la puesta en marcha de adecuadas políticas educativas. Bien, he llegado al final de mi ponencia. Hasta aquí mi intervención. Deseo que les haya sido de interés y muchas gracias por su atención.